Hace algunos años, algo sucedió que cambió mi vida para siempre. Fue una mañana como cualquier otra. Me dirigía al trabajo en el transporte público, como todos los días. Vivía en la ciudad, y para alguien como yo, el autobús era la forma más económica y práctica de llegar al trabajo. Aunque siempre había algo de inseguridad en los trayectos, nunca imaginé que ese día algo tan aterrador me iba a suceder. Era una hora punta, y el autobús iba lleno de gente. Algunos de pie, otros sentados, pero todos con la misma rutina. Yo iba pensando en las tareas del día, en mi familia, en cosas cotidianas, sin sospechar que estaba a punto de vivir una de las experiencias más aterradoras de mi vida. De repente, el autobús hizo una parada abrupta y un par de hombres, con los rostros cubiertos, subieron al vehículo. No me di cuenta de inmediato de lo que estaba pasando, pero en cuanto uno de ellos sacó un arma, todo cambió en un instante. Mi corazón se detuvo. El miedo me invadió, me paralizó. Aquellos hombres comenzaron a gritar, exigiendo dinero y pertenencias. Las voces de los pasajeros se mezclaban con el ruido del motor, pero yo solo podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mi mente estaba en blanco. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? En ese momento, todo lo que había aprendido sobre la vida, sobre la seguridad y el control, se desvaneció. Estaba a merced de unos desconocidos con un arma. Me pedían las cosas que llevaba en el bolso, y como pude, se lo entregué, temblando, intentando controlar mis manos que no dejaban de sudar. Vi como otros pasajeros también entregaban sus pertenencias, y por un momento, todo pareció ir muy lento. No sabía si en algún momento eso podría convertirse en algo mucho peor, si esos hombres iban a hacerle daño a alguien, o peor aún, a mí. Pero por suerte, después de unos minutos, se bajaron del autobús con lo que habían robado, y la gente comenzó a respirar, aunque no se podía negar el aire pesado que dejó la tensión. Salí de ese autobús en estado de shock, y mis piernas no respondían. Caminaba como si estuviera flotando, la adrenalina todavía en mi cuerpo, pero el miedo en mi corazón. Durante las siguientes horas, me sentí como si estuviera fuera de mí, como si todo lo que había experimentado no fuera real. No podía dejar de pensar en los rostros de esos hombres, en el arma, en el terror que sentí. Ese asalto me cambió, y no sabía cómo lidiar con todo lo que sentía. Durante días, viví con la ansiedad y el miedo constante. No podía subirme al transporte público sin sentir que me iba a suceder algo similar. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros. ¿Qué pasaría si volvía a ser víctima? ¿Y si alguien me volvía a apuntar con un arma? El miedo era tan grande que ya no me sentía segura ni en mi propia casa. Dejé de salir, empecé a evitar lugares concurridos, y mi vida comenzó a girar alrededor de esa angustia. Fue en medio de todo este caos emocional cuando decidí llamar a mi tía Carmen. Ella siempre ha sido como una segunda madre para mí. Me crió junto con mi madre, y ha sido una de las personas más sabias y serenas que he conocido. Siempre la vi como alguien con una fe inquebrantable, una mujer que nunca dudaba de que las cosas siempre mejoraban si confiabas en Dios. Ella, al igual que muchas personas mayores, había vivido sus propias tragedias en la vida y sabía que las respuestas no siempre venían de la lógica, sino de la fe. Le conté lo que me había pasado, y aunque entendía mi angustia, mi tía no me dejó quedarme en el dolor. Con voz suave pero firme me dijo, mi querida, lo que viviste fue aterrador, pero tú no estás sola. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos. Lo que necesitas ahora es confianza. Debes confiar en Dios. Y tienes que empezar a rezar. Tienes que encontrar la paz en Él. Yo no sabía si estaba lista para aceptar esas palabras. Mi mente aún estaba nublada por el miedo y la ansiedad. Pero mi tía insistió. Te voy a dar algo que me ayudó a mí en momentos difíciles, dijo mientras sacaba un rosario de su bolso. Era un rosario sencillo, con cuentas de madera desgastadas por el tiempo, pero con un significado tan profundo que solo mirarlo me hizo sentir que algo especial estaba por suceder. Este rosario me lo dio mi madre cuando pasé por momentos difíciles, y te lo doy ahora a ti, me dijo, con ojos llenos de compasión. Reza con él todas las noches. No tienes que entender todo, solo confía y siente que no estás sola. Dios te escuchará. Esa noche, después de recibir el rosario, me senté sola en mi sala,
mirando las cuentas en mis manos. Mis manos temblaban, pero con la guía de mi tía, comencé a rezar las primeras oraciones del rosario. Dios te salve, María. Al principio, las palabras no fluían naturalmente. Me sentía como si estuviera diciendo algo que no comprendía del todo. Pero conforme avanzaba, sentí algo diferente. No era solo la repetición de las palabras, algo más estaba sucediendo. Cada cuenta, cada oración, parecía quitarme un poco de ese miedo que había estado creciendo en mi interior. Las primeras noches no fueron fáciles. Sentía que no podía concentrarme, que el miedo seguía apoderándose de mí, pero poco a poco, las oraciones comenzaron a calmarme. Sentía como si cada vez que rezaba, una pequeña carga se aligeraba en mi corazón. Poco a poco, la ansiedad empezó a disminuir. No fue un cambio inmediato, pero algo en mi interior comenzó a sanar. Empecé a rezar el rosario todos los días, sin falta. Al principio solo lo hacía para calmar mis miedos, pero pronto me di cuenta de que no solo me estaba ayudando a sanar mi miedo, sino también a reconectar con mi fe, una fe que había estado olvidada durante años. El rosario se convirtió en mi ancla diaria, mi refugio espiritual, el momento en el que encontraba paz en medio del caos. Aunque la vida no se volvía más fácil, yo me sentía más fuerte para enfrentarla. Ahora, meses después de ese asalto, puedo decir que el rosario se ha convertido en una parte esencial de mi vida. Ya no tengo el mismo miedo de antes. Aunque a veces aún siento la tensión de los recuerdos, me siento más confiada porque sé que no estoy sola. La fe y el rosario me han dado una fuerza que nunca imaginé tener. A través de mi experiencia, quiero compartir un mensaje con aquellos que enfrentan miedos, angustias o traumas. La fe no es solo para los momentos buenos, sino también para los momentos difíciles. Si alguna vez te sientes perdido, si alguna vez el miedo te consume, te invito a que busques esa conexión con Dios, a que utilices el rosario como un puente hacia la paz y la fortaleza. No importa tu edad, nunca es tarde para encontrar consuelo en la fe. El rosario me ayudó a sanar, y hoy lo rezo todos los días, no solo como un acto de oración, sino como un recordatorio de que, con fe, siempre podemos encontrar el camino para superar nuestras dificultades. Si yo pude hacerlo, tú también puedes.